¿Qué tal? Soy Martín Bonfil, su agendista de ciencia. La reciente polémica sobre los nuevos libros de texto y la llamada nueva escuela mexicana, esta modificación a los planes y programas de estudio y a los libros de texto y materiales de estudio que se ha llevado a cabo en este gobierno, nos hace pensar por qué es tan importante la escuela, por qué son tan importantes los libros de texto y por qué son tan importantes los contenidos de ciencia en la escuela desde primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Y esto tiene que ver con las características del ser humano como especie, de Homo sapiens. Ustedes saben que los seres vivos dependen de su información genética y de la expresión de esa información genética para sobrevivir, desde las más diminutas bacterias, hongos, animales, plantas. Tenemos características biológicas que nos ayudan a sobrevivir. Las plantas pueden realizar la fotosíntesis, algunas plantas pueden seguir al sol para orientar sus hojas a que reciban la mayor cantidad de sol y poder fabricar la mayor cantidad de alimentos. Eso es un comportamiento del organismo vegetal que favorece su supervivencia. Los animales que tenemos movimiento y sistema nervioso, tenemos una gama de comportamientos mucho más amplia. Los leones, por ejemplo, tienen pues sus colmillos y sus instintos para cazar, que es su principal arma de supervivencia, y el ser humano tiene esto, el cerebro, pero también el producto del cerebro, que es la cultura y que ha sido nuestra principal herramienta para sobrevivir. Y dentro de la cultura, uno de los desarrollos más refinados y más útiles de esta cultura humana, que es producto de nuestro cerebro en interacción con nuestro ambiente, es la ciencia. También las artes y también muchos otros desarrollos, pero voy a hablar de la ciencia. La mayoría de los animales tenemos comportamientos preprogramados en nuestra información genética, es decir, no nada más heredamos de nuestros ancestros a través del ADN las características físicas que nos permiten, por ejemplo, tener brazos, piernas, poder correr, poder ver, poder captar sonidos, olores, etcétera, sino también ciertos comportamientos que ayudan a la supervivencia de las diferentes especies de animales. Las aves, por ejemplo, tienen en su gran mayoría el instinto de construir nidos. Las arañas tienen el instinto de construir telarañas. Las aves, nuevamente, la gran mayoría de ellas tienen un instinto para cantar una canción específica para cada una de las especies que les sirve como señal para reconocerse los machos con las hembras, poderse localizar, poderse aparear y poderse reproducir. Algunos de estos instintos son muy automáticos. Por ejemplo, hay especies de peces que tienen los machos una rayita roja en la parte de abajo de su cuerpo, y cuando un macho ve a otro macho, lo identifica por la rayita roja y lo ataca para que no vaya a competir con él por la hembra con la que se quiere aparear. Pero si uno pone otro objeto que tenga una rayita roja, el pez no va a distinguir que se trata de un objeto que no es un pez y lo va a atacar igualmente, ¿no? Casi cualquier objeto rojo, esas especies de pez lo atacan porque simplemente ven rojo y automáticamente están programados biológicamente por sus genes y su sistema nervioso para atacar. Otros instintos mezclan un poquito la parte instintiva con las circunstancias, no exactamente el aprendizaje, pero por ejemplo, los patitos y los gansos, cuando nacen, tienen un periodo como de un día en que se van a quedar improntados, dicen los especialistas, con el organismo que vean moverse, que normalmente es su mamá gansa o su mamá pata, y la siguen los patitos en fila. Pero si no está disponible la mamá y está pues un señor, que es un experimento muy famoso que hizo un especialista en comportamiento animal, un etólogo, los patitos van a seguir a la persona humana porque están
programados para seguir al organismo que camine por ahí. Pero si este experimento se hace 3 días después, ya no se pueden improntar los patitos. Entonces es una cosa complicada los instintos. Los seres humanos tenemos algunos instintos, por supuesto, sobre todo se manifiestan mucho en los bebés, pero además de la información genética y de los comportamientos preprogramados que tenemos la capacidad de transmitir conocimientos, comportamientos y otro tipo de información de manera extra biológica a través de la cultura y a través del lenguaje hablado, la tradición oral, y posteriormente en el desarrollo de la historia humana, a través de la escritura, y al mismo tiempo hemos ido acumulando, gracias a esa posibilidad de dejar plasmado en escritos nuestro conocimiento, nuestros descubrimientos y nuestra cultura, nuestros saberes, para ir acumulando y refinando esos saberes. Y una de las maneras como lo hemos hecho es a través de la ciencia. Y después hemos desarrollado el método científico que nos ha permitido tantas cosas maravillosas, como por ejemplo la tecnología que nos permite estar viendo este video. Eh, Sin embargo, esa sabiduría y esos comportamientos que tienen que ver con la cultura, con la ciencia y con el saber en general, solo se pueden transmitir a través de un proceso que llamamos educación, educación escolar. La mayoría de las sociedades tienen un sistema escolar que sirve para que los jóvenes, los niños y los jóvenes de la especie, de esa sociedad humana, aprendan lo básico de la cultura humana, aprendan el lenguaje, aprendan las matemáticas, aprendan algo sobre leyes, sobre políticas, sobre geografía, sobre ciencias naturales y por supuesto sobre ciencia. Es tremendamente importante y cada vez lo es más conforme progresan las sociedades y se vuelven más modernas, más tecnificadas, más avanzadas y, por qué no decirlo, con mayor bienestar, porque indudablemente la mayoría de las sociedades modernas tienen más bienestar que el que tenían hace 100 años. Es importante que estas nuevas generaciones se sigan cultivando no solo en el aprendizaje de la escritura, de las matemáticas básicas, sino de la historia, de las matemáticas, de la física, de la química, de la astronomía, etcétera, de la biología, por supuesto. Y eso solo ocurre en la escuela, ¿no? Aunque sea solo la escuela primaria o quienes tienen la oportunidad de cursar hasta la secundaria o hasta el bachillerato o hasta una licenciatura o una educación superior, se van pudiendo imbuir de esta cultura que se ha transmitido de manera extragenética a través del lenguaje escrito y hablado y ahora a través de medios electrónicos para seguir contribuyendo y seguir conservando esa riqueza inmensa que tiene nuestra especie. Por eso es importante la escuela, por eso es fundamental una buena educación de calidad, eficaz, para que una sociedad progrese y para que sus ciudadanos sean, puedan disponer de esta riqueza a la que tienen derecho. Y por eso es tan grave cuando se hacen reformas, perdón, reformas improvisadas y mal planeadas como la que se ha hecho durante este gobierno. Ojalá que se vaya corrigiendo muy pronto y que estos nuevos materiales se modifiquen para que sean mucho más completos, mucho más eficaces y mucho menos improvisados. Soy Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y soy su agendista de ciencia.